Bueno, muy buenas tardes. Nos reunimos hoy nuevamente en este espacio académico webinar tópicos de interés en cardiología. Hoy reforzando el poder del rojo, el poder de la mujer, con un tema que se llama enfermedad cardiovascular en la mujer, para hablar de ejercicio y rehabilitación cardíaca, hipertensión arterial y falla cardíaca. Y para esto hemos querido invitar a tres expertas latinoamericanas a nivel internacional, con vínculos muy grandes en la Sociedad Colombiana de Cardiología, en la Sociedad Interamericana de Cardiología, en el capítulo de Cardiología y la Mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología y de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Son ellas, y en el orden que van a dar las conferencias, la doctora Mildred del Sueldo, que es argentina, internista, cardióloga, que trabaja en la Clínica de Especializaciones de Villa María. Sigue la doctora Clara Saldarriaga, que es internista cardióloga, que trabaja también en la parte de falla cardíaca en la Clínica Cardiovid, y cerramos este bloque de tres expertas en temas de cardiología y mujer con la doctora Claudia Anchique, internista cardióloga de la Clínica Mediagnóstica Tecmedi. La metodología es igual a la que hemos trabajado, tenemos con ellas unas intervenciones de 10-15 minutos y al final de este periodo de tiempo tenemos preguntas que ustedes pueden hacer en el chat y pueden poner a quién está dirigida o simplemente la vamos asignando. Sin más preámbulos, entonces damos la bienvenida ahora a la doctora del Sueldo y a las tres, nuevamente, gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenas tardes, gracias Juan Esteban por la presentación y a la Fundación Valle de Lili por la invitación. La verdad que para mí Colombia y la Sociedad Colombiana de Cardiología tiene un lugar especial en mi corazón, ya que tengo grandes amigas. Bueno, voy a hablar entonces de hipertensión arterial en la mujer. ¿Se ve ahí bien? ¿Perfecto? Sexo. Perfecto. Perfecto, bueno. Tenemos que saber que desde el punto de vista genético somos iguales en un 99%, pero ese 1% de diferencia es suficiente para que a lo largo de la vida, desde el nacimiento hasta la senectud, impacte en la mujer tanto las hormonas sexuales como la expresión genética sexoespecífica, con todas las diferencias que dan las hormonas a nivel anatómico, fisiológico y metabólico, y esto es reproducible en animales. Pero no son las únicas diferencias que existen entre el hombre y la mujer. También hay diferencias que están vinculadas a lo genérico, que son todos aquellos factores ambientales, género específicos, como la percepción personal y social del rol femenino y masculino, los estereotipos personales y sociales, que van a influenciar tanto el acceso a la salud como los procesos de enfermedad. Esto es lo que trata la medicina de género, una ciencia bastante nueva de la última mitad del siglo pasado, que se dedica a estudiar imparcialmente tanto al hombre como a la mujer y que nos ha dado mucha evidencia desde el punto de vista científico y que nos permite hablar de diferencias. Esos factores genéricos contemplan a los factores socioeconómicos y sociales que han sido reconocidos tanto en las guías europeas de prevención del 2016 como en las guías latinoamericanas de hipertensión y diabetes, en donde han definido perfectamente el concepto de riesgo social y describen detalladamente sus componentes, como podemos ver acá. También las guías americanas de prevención primaria del 2019 incluyen al estrés psicosocial y a la inequidad socioeconómica como factores de riesgo. Y esto tiene una especial carga en la mujer, tanto a nivel de estrés, depresión, ansiedad, como todas las cuestiones que tienen que ver con la cuestión social. Y también hoy en día tenemos que tener en cuenta aquellos mecanismos epigenéticos que pueden influenciar las diferencias sexuales en la patogénesis de la enfermedad cardiovascular, y estas modificaciones van a conducir a un dimorfismo sexual. La interacción sexoespecífica entre los cambios ambientales, los factores de riesgo cardiovascular, los factores socioeconómicos que mencionábamos, va a llevar a modificaciones epigenéticas, por ejemplo, en la metilación del ADN o en la modificación de las histonas, que van a contribuir a cambios adversos en la expresión genética que pueden afectar los factores de riesgo como la hipertensión arterial, llevando a distintas formas de manifestación de la enfermedad cardiovascular. Para hablar específicamente de las diferencias género específicas en hipertensión, empezamos diciendo
que este es un trabajo muy interesante que se hizo en la Universidad de Harvard, en donde se vio cuál era la mortalidad atribuible a cada factor de riesgo de manera individual. Se vio que en el hombre lo era el tabaquismo, pero en la mujer lo es la hipertensión arterial. Es decir, que la hipertensión arterial es el factor de riesgo con mayor mortalidad atribuible en la mujer. También sabemos hoy que hay diferencias en la prevalencia de la hipertensión en relación a la edad. Siempre la prevalencia es mayor en el hombre hasta la mitad de la vida, hasta después de la menopausia, en donde empieza a aumentar la prevalencia de hipertensión en la mujer, como podemos ver en este gráfico de más de 2.500 mujeres, en donde la prevalencia de hipertensión llega hasta casi el 80% en las mujeres mayores de 70 años. Y para hablar de hipertensión en la mujer, tenemos que analizarla según las distintas etapas de la vida. Por supuesto que por una cuestión de tiempo me voy a referir solamente a aquella etapa de la vida de la mujer en donde la prevalencia de hipertensión aumenta significativamente, que es desde la menopausia en adelante. ¿Y por qué la menopausia es tan importante en la mujer? Este es el paradigma tradicional en donde a medida que la mujer envejece va aumentando el riesgo cardiovascular y acontece la menopausia y de allí el riesgo aumenta. El paradigma actual es que es una relación estrecha entre la deprivación estrogénica y el cambio en la relación estrógenos-andrógenos y con el aumento de la prevalencia de los factores de riesgo, en donde la menopausia interactúa como un desencadenante en la disminución de la función vascular y en su vulnerabilidad, convirtiéndose así en un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Sobre la misma base de datos que les mostré, podemos ver cómo después de la menopausia aumenta la prevalencia de todos los factores de riesgo. Fíjense, la prevalencia de hipertensión antes de la menopausia no llega al 20% y después de la menopausia la sobrepasa el 60%. Y acá hay un viejo debate en donde sí este aumento de los factores de riesgo está relacionado al aumento de la edad, es decir, a la historia natural de los distintos factores de la enfermedad cardiovascular, o es la menopausia en sí misma. Acá hicimos una regresión logística en donde vimos que todos los factores de riesgo interaccionan con la edad, pero cuando pusimos a la menopausia, se quedaron solo la hipertensión y la dislipemia con O-radio importante, como podemos ver acá. Es decir, que sin duda la menopausia interactúa y acá vemos cómo los estrógenos tienen su principal efecto vascular protector en las mujeres premenopáusicas, induciendo vasodilatación a través del incremento del óxido nítrico y a la inhibición del sistema simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los estrógenos reducen la producción de endotelinas y disminuyen la vasoconstricción renal y la reabsorción de sodio. Consecuentemente, el descenso de estrógenos después de la menopausia puede ser sin duda responsable de esa disminución en la compliance arterial y el incremento de la presión que hemos visto. Y por otro lado, los andrógenos pueden incrementar la producción de angiotensinógeno, lo cual termina con la elevación de la angiotensina 2, y también pueden elevar la reabsorción de sodio en el túbulo renal proximal a través de los receptores de andrógenos. Es decir, que las hormonas sexuales afectan los componentes del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, favoreciendo la rama vasodilatadora, y cuando ellos faltan, en las mujeres posmenopáusicas incrementa la prevalencia de presión arterial. Por otro lado, las hormonas sexuales tienen un rol especial, como vemos, específicamente sobre la función vascular. La elasticidad arterial y la rigidez arterial están estrechamente relacionadas con las hormonas y después de la menopausia se observa disminución de la compliance arterial y más rigidez arterial. Acá para verlo están 4 estudios de cohorte muy importantes, el Framingham, el ARIC, el Cardia y el MESA, con más de 32.000 participantes, el 54% de ellos eran mujeres. A la izquierda se muestran los valores de presión arterial para ambos sexos con líneas de tendencia que sugieren que los niveles de presión arterial en las mujeres alcanzan los niveles de presión arterial en los hombres a mediana edad. Cuando los datos se muestran con valores específicos por sexo que van representando el cambio desde la presión arterial inicial, y permite la comparación, emerge otro patrón, como podemos ver acá.
Ya en la tercera década de la vida, las mujeres, en comparación con los hombres, mostraron tasas más rápidas de elevación progresiva de la presión arterial con el envejecimiento. Y esto se vio en todos los componentes, en la presión arterial sistólica y diastólica, como vimos recién, también en la presión arterial media y en la presión de pulso. Es decir, que este dimorfismo sexual de inicio temprano puede preparar el escenario para las enfermedades cardiovasculares posteriores en la vida, como puede ser la hipertensión o como puede ser la insuficiencia cardíaca, que se van a presentar de manera diferente, no simplemente más tarde, como tenemos conceptualmente, en las mujeres en comparación con los hombres. También a nivel de los órganos diana hay diferencias entre el hombre y la mujer. Estos son subestudios, un subestudio del LIFE, de ecocardiografía, casi 1000 participantes, 42% de mujeres, con hipertrofia de ventrículo izquierdo en el electrocardiograma. Las mujeres tuvieron mayor prevalencia de hipertensión ventricular basal y también mayor prevalencia de hipertensión residual después de un tratamiento intensivo con un seguimiento de casi 5 años, ajustado por todos los confundidores. Como podemos ver acá, siempre la hipertensión de ventrículo izquierdo fue más frecuente en mujeres hipertensas, y esto fue aún más en los factores asociados como obesidad, hipertensión sistólica aislada. Y la obesidad abdominal influencia más la masa de ventrículo izquierdo en mujeres, es decir, que mujer obesa y mujer hipertensa es un componente muy nocivo para el ventrículo izquierdo. Estos son datos del Strong Heart Study, 63% de mujeres, mayor índice de masa de ventrículo izquierdo y índice de masa de ventrículo izquierdo libre de grasa en mujeres obesas. La menopausia no mostró impacto significativo, como podemos ver en el gráfico de arriba, y la masa grasa y la relación cintura-cadera se asoció con mayor aumento de masa de ventrículo izquierdo solo en las mujeres. O sea, acá podemos ver el impacto de la obesidad abdominal. Y por otro lado, estos son datos de un estudio italiano con una muy buena N de mujeres también, en donde no hubo diferencias en el perfil de riesgo entre sexos, y la hipertensión de ventrículo izquierdo, la obesidad y la diabetes fueron más prevalentes en mujeres. Las mujeres tuvieron un riesgo de MACE de un 35% menor al de los hombres cuando la hipertrofia de ventrículo izquierdo estaba ausente, pero casi idéntico cuando estaba presente. Es decir, que la hipertrofia de ventrículo izquierdo anula el menor riesgo cardiovascular que tiene la mujer con respecto al hombre. También hemos visto diferencias en el tamaño de la aurícula izquierda. Las mujeres hipertensas presentan más agrandamiento auricular izquierda, y otra vez los datos del LIFE, que presentaron 45% con agrandamiento de aurícula izquierda, de los cuales 56% eran mujeres. Las mujeres tuvieron mayor riesgo de agrandamiento de aurícula izquierda independiente de todos los factores, y la aurícula izquierda agrandada se asoció con mayor riesgo de MACE, como podemos ver acá. Sabemos también que la hipertensión arterial es una causa común de fibrilación auricular. Acá son datos del Women Health Study, casi 35.000 mujeres con una prevalencia de fibrilación auricular del 3,2%, y la hipertensión arterial se asoció con fibrilación auricular independientemente del tamaño de la aurícula izquierda, y la obesidad se asoció con fibrilación auricular solo en aquellas mujeres con aurícula izquierda aumentada de tamaño. Una vez más vemos, tanto en la hipertrofia de ventrículo como en el agrandamiento de aurícula, como obesidad e hipertensión son dos amigos que no son aconsejables. Entonces, ¿cómo tratar a la mujer hipertensa? Podemos hablar de tratamientos diferentes. 3 cuestiones a analizar. Primero, la representación de mujeres en estudios clínicos randomizados. Acá pueden ver en esta relación entre la participación de mujeres en los estudios clínicos y la prevalencia de la enfermedad en la comunidad, cómo las mujeres están siempre subrepresentadas con relaciones menor de 1, como pueden ver acá, en prácticamente todas las enfermedades menos la hipertensión pulmonar. Y en estudios actuales podemos ver cómo continúa la subrepresentación. Fíjense, son estudios que han intervenido en el cambio de terapéuticas en las guías, y miren la representación que tienen las mujeres.
Otra cuestión a tener en cuenta es el control de la hipertensión en la mujer. Acá vemos la prevalencia de hipertensión, como dijimos, cómo aumenta con la edad, y miren el control de la hipertensión, es decir, es inversamente proporcional a la prevalencia. Y tenemos en mujeres mayores de 65 años una prevalencia superior al 75% con un control de apenas el 30%. Es decir, que esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Y lo tercero a analizar es que hay diferencias biológicas que influyen en el tratamiento. Las mujeres tienen órganos más pequeños, tienen menor compartimiento acuoso, por lo tanto, mayor concentración de drogas hidrosolubles, mayor proporción de grasa corporal, lo que va a llevar a menor concentración de drogas liposolubles, menor índice de filtración glomerular, menor clearance de creatinina y también diferencias a nivel de metabolismo hepático, con diferencias en las manifestaciones de la familia del CYP450, con mayor actividad en las mujeres de alguno de ellos, en donde se metaboliza la mayor parte de las drogas cardiovasculares. Y a su vez, esto no solamente es diferente en relación al hombre, sino que también se ve alterado por los anticonceptivos, por la terapia de reemplazo hormonal y también en el embarazo, dando cuenta de cómo influyen las hormonas en el metabolismo de las drogas. Entonces, las consideraciones que tenemos que tener en cuenta es que las mujeres tienen un riesgo 50-70% mayor que el hombre de sufrir efectos adversos, y los efectos adversos son por todos conocidos, con los diuréticos, los IECA, los bloqueantes cálcicos y los beta bloqueantes, como podemos ver acá. Esto es algo muy interesante de la doctora Mas, que habla de que la hipertensión en las mujeres jóvenes es a menudo sintomática, no asintomática, como se puede ver en las mujeres de mayor edad, y que los síntomas angina-like son bastante frecuentes en este grupo etario, y acá pueden ver todos los síntomas que se pueden presentar en estas mujeres jóvenes y de edad media con hipertensión arterial. Como ven, son muchos en donde el dolor precordial, a menudo opresivo, persistente y en reposo, se da frecuentemente. Y ella dice que no hay un tratamiento uniforme en estas mujeres y que la elección del tratamiento debe adaptarse al paciente individual con la combinación de 2 o 3 fármacos en dosis moderada para ser más efectivo y eso llevar a menos efectos adversos secundarios. Y acá hay sugerencias a tener en cuenta en el tratamiento individualizado, como la combinación de IECARA-2 con diltiazem, o en mujeres hipertensas con frecuencias cardíacas aumentadas durante el ejercicio, combinación de inhibidores del sistema con un beta bloqueante selectivo. Nosotros lo tuvimos en cuenta en las guías que estamos a punto de publicar de la Sociedad Interamericana de Cardiología, en donde hemos establecido con grado de recomendación y nivel de evidencia estas cuestiones que tienen que ver con la fisiopatogenia para medicar a la mujer hipertensa. También la toma de posición de hipertensión en la mujer que hicimos con la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, que la pueden encontrar en la página del Consejo de Cardiopatías en la Mujer de la SIAC. Entonces, termino diciendo que aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar. Esto lo dijo Albert Einstein, y nosotros que sabemos, que conocemos estas diferencias entre el hombre y la mujer, debemos aplicar esos conocimientos para el diagnóstico y para el manejo de la mujer hipertensa. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Ya empezamos a recibir preguntas dirigidas a lo que es hipertensión y mujer y a lo que es enfermedad cardiovascular en la mujer. Queda el chat abierto y seguimos ahora con la doctora Clara Saldarriaga con la parte de falla cardíaca y sus implicaciones en la mujer. Doctora Saldarriaga, bienvenida nuevamente. Micrófono. Muchas gracias, doctor Juan Esteban. Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan. A continuación, yo voy a hablarles acerca de la insuficiencia cardíaca en la mujer. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, ponla en presentación.
Dame un segundo. Creo que el Teams y yo tenemos problemas. Ahí sí, ¿cierto? Nope. No. Puedes salir y ponerla en presentación y volver a entrar. Dame un segundo. Ahí. No. Escoge pantalla 1 o escritorio 1. ¿O la hacemos como la tenías? Sí, dame un segundo, Juan, porque me está pidiendo aquí una cosa de seguridad. Yo creo que ahí ya me va a funcionar. ¿Estás viendo ahí mi pantalla? No, todavía. Ahí. Ahí las veo a ustedes. Y ahí. Excelente, doctora. Bienvenida nuevamente. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Esteban. Estos son mis conflictos de interés. Y yo quiero hablarles de este tema que yo considero que es el lado oscuro de la luna, porque muchos sabemos de la insuficiencia cardíaca en los hombres y sin embargo las mujeres siempre hemos estado pobremente representadas en los ensayos clínicos y todo lo que sabemos proviene de subestudios, de grandes estudios. Entonces creo que estamos en mora de tener información más concreta acerca de los beneficios de los tratamientos en la mujer. Estos son números que alertan. Recuerden que el 35% de las muertes que ocurren en el mundo son consecuencia de la insuficiencia cardíaca. Y este fenómeno lo vemos también en la mujer. Recuerden que el 2.3% de la población en el mundo tiene insuficiencia cardíaca y el 50% de esta población son mujeres. Entonces, si ustedes hacen unos cálculos rápidos, entenderán que es raro que tengamos tan pocas mujeres en los ensayos clínicos de insuficiencia cardíaca. Tuvimos la oportunidad de hacer el registro colombiano de insuficiencia cardíaca, donde analizamos específicamente con el doctor Juan Esteban Gómez la población de mujeres incluida en este registro. Solo para ilustrarles a ustedes que este registro refleja la realidad de lo que vemos en todas partes del mundo, las mujeres con mayor frecuencia tienen insuficiencia cardíaca con función preservada, con menor frecuencia tienen insuficiencia cardíaca con función reducida y la clase funcional en estas mujeres de nuestro registro Recolpaca principalmente fue clase 2. Un dato muy interesante es que encontramos que las mujeres tenían un menor uso de todos los medicamentos que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, al igual que un menor uso de antialdosterónicos. Entonces, tenemos que entender un poquito esas diferencias en la fisiopatología entre los hombres y las mujeres, porque definitivamente somos diferentes. Y no solo somos diferentes en muchos aspectos, sino también en la manera de presentar la insuficiencia cardíaca. Voy a detenerme un poco en esas diferencias. Esta es la primera. Sabemos por estudios fisiopatológicos que el remodelado cardíaco en las mujeres es diferente a los hombres. Miren ustedes cómo los hombres con mayor frecuencia hacen remodelado excéntrico, dilatación de las cavidades, mientras que las mujeres hacen principalmente hipertrofia concéntrica. Por esta razón es que los hombres hacen más fenómenos de apoptosis, necrosis, muerte celular e insuficiencia cardíaca con función reducida, mientras que las mujeres con mayor frecuencia van a presentar insuficiencia cardíaca con función preservada. Esta es una comparación de la distribución de fracción de eyección entre hombres y mujeres. Y miren ustedes nuevamente cómo en los hombres es más frecuente encontrarse la fracción de eyección reducida. Pero no solo eso, también las etiologías son diferentes.
En las mujeres es más frecuente que la insuficiencia cardíaca esté relacionada con hipertensión en mujeres ancianas y que se manifieste como insuficiencia cardíaca con función preservada. Mientras que en los hombres es más frecuente que tengamos la cardiopatía isquémica como causa principal. Pero uno de los detalles fundamentales a la hora de hablar de este tema es que las mujeres tenemos unas causas únicas y específicas de insuficiencia cardíaca. Miren ustedes entonces, Takotsubo es una de ellas, es mucho más frecuente en las mujeres. La otra es la cardiopatía periparto. Todavía no hemos logrado que los hombres se embaracen, entonces esta etiología seguirá siendo específica de las mujeres. Y finalmente, un tema sobre el que quiero llamar esta noche especialmente la atención. Quiero recordarles que la toxicidad por quimioterapia es una causa frecuente de disfunción ventricular en mujeres que sobreviven al cáncer de mama. Este es un tema al cual debemos prestarle cada vez más atención porque estratificar el riesgo de estas mujeres y protegerlas es la responsabilidad de todos nosotros. Solo voy a mencionar dos cosas de la cardiopatía periparto por lo limitado del tiempo. Recuerden ustedes que mujeres que debutan con disnea y con síntomas de la enfermedad durante el último mes del embarazo o en los meses posteriores a este y que tienen una fracción de eyección menor al 40% en ausencia de otra causa que lo explique, tenemos que considerar la posibilidad de que estemos frente a un caso de cardiopatía periparto. Esta etiología ocurre entre 1 a 4.000 embarazos. Sin embargo, en algunas poblaciones, sobre todo las de raza negra, por ejemplo en África, en Haití, se ha demostrado que esta etiología puede ser incluso más frecuente. Y miren ustedes los factores de riesgo y ya entenderán por qué cada vez vemos más mujeres con cardiopatía periparto. En la primera columna van a encontrar ustedes el estudio que hicimos nosotros en nuestra población de mujeres con cardiopatía periparto en CardioVir, donde encontramos que nuestras mujeres con mayor frecuencia habían tenido gestaciones previas, como lo dice la literatura, una edad promedio de 31 años, pero también tuvimos un número importante de mujeres primigrávidas. La preeclampsia es un antecedente que se ha encontrado en un porcentaje importante en estas pacientes. Incluso en esto coincidimos con las series que se han reportado en países como Estados Unidos. Y definitivamente, recuerden que la insuficiencia cardíaca no solamente es una enfermedad de mujeres ancianas, también podemos tener mujeres jóvenes con insuficiencia cardíaca por secuelas de miocarditis, por cardiopatías congénitas. Y recuerden que si yo tengo un ventrículo izquierdo enfermo y tengo disfunción ventricular severa, el embarazo es muy mal tolerado en estas mujeres por los cambios hemodinámicos. Miren ustedes cómo embarazarse con menos de 30% de fracción de eyección es una de las categorías clase 4 de la Organización Mundial de la Salud. Por esta razón, el mensaje grande para todos ustedes es, si tienen una mujer joven con disfunción ventricular, por favor recuerden hacer consejería respecto a la anticoncepción por el riesgo que implica para la vida en estas mujeres el embarazo. Y hablando de anticoncepción, recuerden que los métodos hormonales, sobre todo aquellos que incluyen estrógenos, no son una buena opción para estas mujeres porque pueden inducir sobrecarga de volumen y en estos casos pueden empeorar la enfermedad. Hablemos un poco del pronóstico de las mujeres con insuficiencia cardíaca. Se han hecho muchos estudios tratando de mirar qué sucede con las mujeres con insuficiencia cardíaca. Y realmente lo que nos ha mostrado la literatura es que tienen un mejor pronóstico desde el punto de vista de mortalidad. Eso quiere decir, se mueren menos. Sin embargo, el número de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca es similar en hombres y mujeres. Y esto implica un reto importante para la calidad de vida de las mujeres con esta patología. Y yo les había hablado al principio de esta conferencia acerca de lo pobres representadas que han estado las mujeres en los diferentes estudios. Miremos entonces qué sabemos de esos análisis de subgrupo de los grandes estudios que se han hecho de insuficiencia cardíaca. Este algoritmo de las guías aplica igual para hombres y mujeres. Sin embargo, cuando empezamos a revisar la evidencia de cada uno de los tratamientos en la mujer, miren, por ejemplo, los subanálisis de los grandes estudios de IECAS sugieren que parece ser que las mujeres no tienen un beneficio tan importante como el que reciben los hombres de este tratamiento. Otro punto fundamental a recordar de los IECAS es que no se deben utilizar en mujeres en edad reproductiva por el riesgo de que si se embarazan puedan tener malformaciones, sobre todo renales, en el feto. Los betabloqueadores, a diferencia de los IECAS y los ARA2, han mostrado tener mayor beneficio en las mujeres que en los hombres,
Esto lo sabemos por estudios como el Carvedilol US y el Civis 1 y 2. Y la digoxina, un fármaco que todavía se utiliza mucho en nuestros países. Quiero contarles que en las mujeres especialmente hay un mayor riesgo de presentar toxicidad por este medicamento. Las mujeres presentaron mayor mortalidad en el estudio DIC. Y esta es una razón de peso para que ustedes recuerden que en caso de que se use este medicamento, se vigilen estrechamente los márgenes terapéuticos. Y la espironolactona, tanto en el TOPCAT, un estudio de función preservada, como en el REIS, ha mostrado tener un beneficio similar en las mujeres en comparación a los hombres. Y sacubitril valsartán, en función reducida tenemos esta cohorte de pacientes españoles que ha mostrado tener similar beneficio en las mujeres, y tenemos el estudio Paragon, que es quizá el único estudio en el cual hemos tenido una población de mujeres mayor al 50%. Y si hablamos de los dispositivos de alto voltaje, hay que recordar que ser mujer es uno de los factores que predicen la superrespuesta a la resincronización cardíaca. Eso quiere decir que las mujeres en promedio presentan una recuperación mayor de la fracción de eyección que los hombres, que puede llegar incluso a ser cercana al 15%. Y ustedes se preguntarán qué explica que las mujeres respondan mejor a la resincronización que los hombres. Una de las teorías es la menor frecuencia de cardiopatía isquémica en la población femenina. Recuerden que si yo tengo un sustrato isquémico, tengo una cicatriz en el ventrículo izquierdo, probablemente va a ser más difícil para mí estimular ese tejido cardíaco y lograr una resincronización adecuada. Y respecto al desfibrilador, este metaanálisis de los diferentes estudios sugiere que pareciera no existir un beneficio en la prevención primaria en las mujeres. Sin embargo, recuerden que las mujeres con mayor frecuencia tienen cardiopatía no isquémica y el beneficio del desfibrilador en cardiopatía no isquémica está cuestionado por un estudio como el DANISH. Respecto al trasplante y el soporte ventricular mecánico, las mujeres con menor frecuencia se refieren para estas opciones. Una de las grandes limitaciones para el trasplante cardíaco es que con frecuencia están sensibilizadas por las gestaciones previas, y para la asistencia ventricular mecánica, la menor superficie corporal, el menor tamaño de las mujeres. Sin embargo, la tecnología ha evolucionado. Ahora tenemos dispositivos más pequeños que permiten que más mujeres puedan beneficiarse de esta terapia que puede salvar su vida. Este fue el estudio que nosotros hicimos en CardioVid respecto a las diferencias que encontramos entre los hombres y las mujeres con insuficiencia cardíaca, y encontramos que las mujeres eran de mayor edad, tenían más comorbilidades, se utilizaban menos los betabloqueadores cuando llegaban referidas a nosotros y se referían menos para dispositivos de estimulación cardíaca. Y este es entonces un mensaje importante. Recuerden ustedes que existen barreras en el acceso de las mujeres al tratamiento ideal y recomendado por las guías de la insuficiencia cardíaca. Y debemos tratar de romper esas barreras para que el tratamiento pueda tener todos los beneficios en ellas. De comorbilidades solo voy a decir una palabra. Recuerden que la evaluación de la insuficiencia cardíaca nunca es completa si yo no pongo en la balanza todas estas enfermedades. Recuerden que a las pacientes con insuficiencia cardíaca hay que verlas de una manera completa, tratar la depresión, tratar la ansiedad y tener un enfoque integral donde se incluyan otras enfermedades como la obesidad, tener un enfoque desde el punto de vista nutricional y de la actividad física. En prevención, quiero recordarles que la insuficiencia cardíaca se puede prevenir en la mujer. Y esto lo sabemos por un estudio que se hizo en Estados Unidos, donde se encontró que aquellas mujeres que tenían 4 hábitos saludables, hacer ejercicio, tener una dieta adecuada, no fumar y tener el peso ideal, lograron una reducción significativa en la aparición de nuevos casos de insuficiencia cardíaca. Ya para finalizar, quiero despedirme con estas conclusiones. Recuerden que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad de alta prevalencia en la población femenina. 50% de todas las pacientes del mundo con este diagnóstico son mujeres. Existen etiologías específicas de la mujer, la cardiopatía periparto, el Takotsubo es más frecuente en las mujeres, y recuerden que tenemos que cuidar a nuestras mujeres que sobreviven al cáncer de mama y que ahora se están muriendo de insuficiencia cardíaca. Recuerden que las mujeres tienen menor mortalidad, pero la calidad de vida se ve seriamente afectada por esta patología. Y ese es un llamado de atención para que brindemos el mejor tratamiento y hagamos un enfoque integral. Las mujeres han tenido una pobre representación en los ensayos clínicos y por eso debemos tratar de ser cada vez más representativos para tener una información más consistente
y esto limita un poco la evidencia de los tratamientos actuales. Y definitivamente responden mucho mejor a la resincronización que los hombres, y esta es una gran ventaja. Tenemos que hacer grandes esfuerzos en prevenir la enfermedad, acceso a la información de la población, promulgar un estilo de vida saludable y conocimiento de los síntomas de la enfermedad. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Vemos cómo en este momento siguen creciendo las preguntas. Lo que sí les digo es, teniendo en cuenta, mientras preparamos a la doctora Anchique, teniendo en cuenta lo importante de los temas, si hay preguntas que no alcanzamos a responder, la idea es que nosotros les enviamos después el completo de las preguntas resueltas a sus correos. Doctora, muchísimas gracias y seguimos entonces ahora con la parte de actividad física y rehabilitación cardíaca a cargo de la doctora Anchique. Doctora. Bueno, muy buenas tardes, ¿se ve la pantalla bien? Perfecto. Listo, buenas tardes a todos los asistentes. Juan Esteban, muchas gracias por la invitación a participar en este webinar de enfermedad cardiovascular en la mujer con el tema de ejercicio y rehabilitación cardíaca, que tuvo una introducción excelente por parte de la doctora Clarita, abrió el tema. Y para este tema entonces declaro no tener conflictos de interés y lo voy a abordar desde dos aspectos. La primera parte la voy a dedicar a compartir con ustedes parte de la evidencia que hay sobre el rol principalísimo que tiene el ejercicio en prevención primaria para enfermedad cardiovascular en la mujer. Y la segunda parte, aspectos género específicos de rehabilitación cardíaca para la mujer y los nuevos retos que tenemos hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces, empiezo compartiendo parte del contexto de enfermedad cardiovascular para la mujer y es recordarles a todos cómo es la primera causa de muerte para mujeres mayores de 45 años en todo el mundo. Es decir, más de 9 millones de muertes en mujeres anuales mensualmente, de las cuales 80% habitan en países con un ingreso socioeconómico medio y bajo, y con unas predicciones de un aumento del 17% de estas cifras para el año 2025. Quizás la primera reflexión es, ¿qué vamos a hacer diferente para lograr en prevención disminución de este 17% en 2025? Y con esto me voy a esta diapositiva donde se muestra la cadena de causalidad de la enfermedad isquémica, donde quiero resaltar dos cosas. La primera, en azul aguamarina están los factores de riesgo que tienen mayor impacto para las mujeres y entre esos tenemos educación y estado socioeconómico. Con esto quiero mandar el mensaje, compartir con ustedes el mensaje de la importancia de siempre tener el contexto y los determinantes sociales para hacer el tratamiento y manejar a la mujer y disminuir las barreras para lograr su adherencia. Y el segundo aspecto que quiero resaltar aquí es como los únicos dos factores que son independientes para enfermedad isquémica son el cigarrillo y la actividad física. Fíjense ustedes que son factores de riesgo independientes y es la inactividad física. Y fíjense que el sedentarismo es tan importante que hoy sabemos que las mujeres que pasan más de 16 horas o más al día sentadas tienen un 68% más de probabilidades de desarrollar enfermedad cardiovascular versus las que pasan menos de 4 horas al día. Entonces es un factor muy fuerte para enfermedad cardiovascular. La pregunta es, ¿y qué pasa con la actividad física frente a este sedentarismo? Fíjense ustedes, este estudio con más de 1 millón de participantes, las líneas en colores muestran las diferentes cantidades de horas sedentarias en el día, desde 4 horas hasta 8 horas, y fíjense cómo la actividad física moderada, vigorosa, está inversamente asociada a una menor mortalidad cardiovascular en cualquier nivel de sedentarismo, mientras que el tiempo sentado incrementa la mortalidad. Ahora, como si esto fuera poco, tenemos evidencia respecto a 5 de las principales causas de mortalidad para la mujer: enfermedad isquémica cardíaca, cerebrovascular, diabetes, cáncer de seno y colon, cáncer de colon, que están demostradas aquí con las líneas de diferentes colores, y observen cómo a partir de una actividad física moderada de 17 METs hora semanal, empezamos a ver una disminución del riesgo relativo para cada una de estas enfermedades. Entonces, sin duda tenemos que el sedentarismo aumenta la mortalidad cardiovascular como un factor de riesgo independiente y la actividad física es un predictor independiente para enfermedad coronaria. Conocemos cómo factores de riesgo tradicionales tienen un mayor impacto en la mujer que en el hombre. Conocemos factores de riesgo que son género específicos que suceden tempranamente en la vida de las mujeres, de tal manera
que además con los datos de actividad física y de sedentarismo, sin duda la visión actual para hablar de prevención cardiovascular más efectiva es iniciar la prevención cardiovascular desde la infancia, in útero y desde la infancia, porque es ahí donde podemos empezar a hacer el cambio. Empezar a ver la prevención en el momento de la menopausia hoy no es una opción si queremos cambiar las cifras que les mostré al comienzo de la presentación. Es así como esta tabla la van a encontrar, es parte de las guías que mencionaba Mildred, las guías de prevención cardiovascular en la mujer de la CIAC. Fíjense que tenemos recomendaciones de actividad física y ejercicio para cada uno de los grupos etarios. Tenemos evidencia desde niños y niñas, desde los 3 años, y cada uno de los grupos etarios con un nivel de evidencia clase 1A y B, y resaltado en amarillo están los beneficios específicos en cada uno de esos grupos, que es lo que empieza además a ayudarnos a entender por qué es tan importante y por qué si lo implementamos vamos a lograr el cambio y unas cifras mucho mejores. Entonces, para cerrar esta primera parte, sin duda el mensaje es: el ejercicio debe ser prescrito como un medicamento cuando vemos el alto impacto que tiene. No puede ser dejado a mencionarlo como un estilo de vida simplemente, sino que debemos mencionarlo y prescribirlo, hacerle el seguimiento, la retroalimentación, motivar a los pacientes para que se mantengan adheridos a ello. Y es así como en las guías de prevención cardiovascular, guías de prevención cardiovascular primarias del año 2019, vemos como una de las recomendaciones es que los equipos de salud acompañen a los pacientes en el manejo de factores de riesgo cardiovasculares, y viendo la importancia de este factor de riesgo, es así como lo debemos hacer. Entonces, para esto pasamos ahora a la segunda parte, que es rehabilitación cardíaca y los nuevos retos. Quiero empezar esta parte de rehabilitación cardíaca recordando que es una intervención con indicación clase 1A, tanto por enfermedad coronaria como falla cardíaca, de acuerdo a lo que se logra en disminución de mortalidad cardiovascular, mortalidad por todas las causas y disminución de las hospitalizaciones. A pesar de estos beneficios, sabemos que los pacientes que tienen indicación de rehabilitación cardíaca, únicamente entre el 30 y el 50%, de acuerdo a los registros a nivel mundial, son remitidos a rehabilitación cardíaca. Y de este 30 al 50%, únicamente 10 al 30% son mujeres. Y fíjense ustedes, en este estudio de más de 25.000 participantes, donde el 24.6% eran mujeres con enfermedad coronaria, por lo menos con un vaso, fíjense cómo en rojo mujeres, en azul los hombres, la referencia y participación en rehabilitación cardíaca se asocia con una reducción más significativa de la mortalidad en la mujer al compararla con el hombre. Pero esto requiere, es la línea superior roja, requiere, 1, que remitamos a las mujeres, y 2, que disminuyamos las barreras para que permanezcan y tengan una buena adherencia a la totalidad del programa de rehabilitación cardíaca, y aquí hay 2 de los retos que aún tenemos en las mujeres. Nuevo reto también en rehabilitación cardíaca. Tenemos nuestras pacientes con enfermedad cardiovascular, pero ahora empiezan a debutar en rehabilitación cardíaca pacientes, mujeres con compromiso cardiovascular secundario a coronavirus. Y estas pacientes pudieron ser sanas previamente, con uno o dos factores de riesgo para enfermedad cardiovascular o con enfermedad cardiovascular. Y esto implica que estamos frente a un abanico mayor de posibilidades. Dentro de estas patologías pueden estar con 1 o 2 de estas manifestaciones como antecedentes para ir a los servicios de rehabilitación cardíaca, y debemos remitirlas también a los servicios de rehabilitación cardíaca. Esto además nos implica tener en cuenta que desde el punto de vista de los determinantes sociales también llegan con nuevos determinantes sociales que se anexan a los anteriores, que hacía que tuvieran las barreras para permanecer y tener buena adherencia, y adicionalmente, además de llegar con menor capacidad funcional que los hombres, que es lo que sucede generalmente, con mayor número de comorbilidades, con mayor edad en general, tenemos unas características propias relacionadas, características clínicas relacionadas con el coronavirus que persisten y se han visto ya en los estudios que duran durante mucho más tiempo, que son las que están resaltadas con rojo y con anaranjado, y que las vamos a encontrar en los pacientes cuando están en rehabilitación cardíaca, llegando en fase 2 o en fase 3, como vemos en este estudio del Reino Unido con 100 sobrevivientes de coronavirus. A las 4 o 8 semanas vemos la prevalencia de los factores en ese tiempo: fatiga, disnea, depresión y ansiedad. Dentro de las características clínicas que se observan en estos pacientes, y obviamente que también duran, es la sarcopenia. Muy importante en estos pacientes con una causa multifactorial, por denervación local, inmovilización, por la cascada y liberación de interleuquinas, y todos sabemos que esta pérdida de masa y de fuerza muscular genera un mayor desacondicionamiento y por ende mayor mortalidad.
pero también sabemos que el ejercicio, y particularmente el ejercicio de resistencia, previene, aumenta la masa muscular, la fuerza y la síntesis proteica. Evidencia que ya teníamos desde antes, tanto en los programas de rehabilitación cardíaca en general con algunos de los factores de riesgo, pero también con las pacientes octogenarias que estamos recibiendo en los programas de rehabilitación cardíaca, y vemos la evidencia que tenemos no solo en sarcopenia, sino en fragilidad, beneficios metabólicos, en capacidad funcional y en seguridad, que en este caso para este tipo de pacientes es muy importante para manejarlas, dada su seguridad y la eficiencia, los resultados que presenta el ejercicio de resistencia en estos casos. Entonces, tenemos este siguiente reto, y es que dentro del contexto y de los componentes de los programas de rehabilitación cardíaca, además tenemos que incluir ahora estas respuestas a estas situaciones específicas que empiezan a presentar las pacientes, entonces con conocimientos y habilidades nuevas que respondan a estas necesidades. Y finalmente, ¿cómo vamos a hacer para recibir a todos estos pacientes? Los documentos de las sociedades científicas de prevención y rehabilitación cardíaca están recomendando con prioridad atendamos a los pacientes, los millones de pacientes que dejaron de ser atendidos en rehabilitación cardíaca porque todos los programas tuvieron que cerrar. ¿Cómo logramos equilibrar los beneficios de la rehabilitación cardíaca y las barreras de acceso sociales, las barreras de acceso médicas y hoy el riesgo de volver a incorporar pacientes de este nivel de riesgo a grupos en rehabilitación cardíaca? Y la respuesta la tenemos en estos nuevos modelos de atención en rehabilitación cardíaca. Llevamos 50 años centrados en un modelo tradicional de rehabilitación cardíaca y hoy estamos hablando de la virtualidad, donde articulamos al equipo multidisciplinario con conocimientos y habilidades nuevas, la tecnología y los pacientes con alfabetización en el tema y acercamiento para articularnos los tres, de tal manera que migramos de este modelo convencional donde los pacientes asistían y hacían todas sus actividades de rehabilitación cardíaca en el centro correspondiente y a partir de un triage específico logramos brindarle una rehabilitación cardíaca más a la talla y necesidades de cada paciente, como pueden ver ustedes aquí, y en cualquiera de esas tres modalidades garantizamos que los pacientes reciban la totalidad de los componentes de los programas de rehabilitación cardíaca para que de tal manera que estamos brindando la misma seguridad, estamos cuantificando los logros y las metas con los pacientes, simplemente migrando además algunas de las actividades a la manera virtual, disminuyendo los desplazamientos, el contacto con las demás personas, la dificultad al no tener una red de apoyo, y empezamos a ver la experiencia, nos empieza a mostrar nuevas respuestas y nuevos logros con estos nuevos modelos de rehabilitación cardíaca, nuevas formas de comunicarnos, un empoderamiento de los pacientes y familias. Estas son las imágenes de lo que ya venimos realizando con nuestros pacientes y los beneficios que ellos ven y cómo avanzamos en la respuesta a estas necesidades específicas, de tal manera que nuestras mujeres hoy están haciéndonos mover un poco más rápido de lo que nos hemos movido en estos nuevos modelos para brindar una posibilidad de un mayor acceso a los servicios de rehabilitación y una mejor adherencia, que es parte de lo que nos ha limitado que las pacientes puedan terminar su rehabilitación cardíaca y los beneficios. De tal manera que para cerrar este bloque, simplemente como mensajes finales para recalcarlos, decirles la prevención cardiovascular. Hoy el concepto es que empieza desde la infancia. La prescripción del ejercicio no es solo mencionarla, sino prescribirla como un medicamento, hacer el seguimiento, la retroalimentación, cuantificarlo. Lo tercero es que sin duda la rehabilitación cardíaca sigue teniendo una indicación clase 1A y es prioritaria para nuestros pacientes hoy y en esta pandemia y en el nuevo rebrote que viene ahorita. Lo siguiente es que los modelos nuevos de rehabilitación cardíaca nos permiten dar una respuesta mucho más a la talla y a las necesidades de cada paciente y lo podemos implementar con los componentes que tiene la rehabilitación cardíaca. Y finalmente que es tan importante lo que hagamos en prevención cardiovascular en las mujeres, que las estrategias deben ser intersectoriales para que se favorezca obviamente la igualdad que necesitamos, pero mucho más la equidad, que es lo que más estamos buscando hoy para nuestras pacientes desde el punto de vista cardiovascular y su contexto social. Muchísimas gracias.